Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Halil İbrahim Ceylan está hospitalizado por una supuesta enfermedad grave. Pero Esla Turkoglu descubre algo que cambiará todo. No se lo pierdan. La noticia sacudió el mundo del entretenimiento turco y conmocionó a los fans. El reconocido actor Halil İbrahim Ceylan fue ingresado en el hospital tras ser diagnosticado con cáncer. Una ola de tristeza y preocupación se extendió entre sus seguidores, especialmente entre mujeres mayores de 40 años que durante años han seguido su carrera con admiración. Pero, como en una novela llena de giros inesperados, la historia tomó un rumbo totalmente distinto gracias a una figura inesperada, Esla Turkoglu. Todo comenzó hace unos días, cuando Halil fue llevado al hospital debido a dolencias persistentes que preocupaban a su entorno. Tras varios exámenes, los doctores anunciaron que el actor padecía una forma agresiva de cáncer. El impacto fue inmediato, programas de televisión, redes sociales y medios turcos se inundaron de mensajes de apoyo y oraciones por su pronta recuperación. Sin embargo, según fuentes cercanas, Esla Turkoglu, quien mantiene una relación estrecha con Halil tanto profesional como personalmente, notó algo extraño en los informes médicos. Durante una de sus visitas al hospital, le entregaron por error una carpeta que contenía detalles clínicos del paciente Ceylan. Pero algo no cuadraba. Esla, con el instinto agudo que la caracteriza, empezó a comparar información. No podía creer lo que estaba leyendo. Algunos resultados no coincidían con lo que Halil había experimentado. Tenía que hacer algo, comentó Esla visiblemente afectada. Actuando rápidamente, solicitó una revisión detallada de los expedientes con la ayuda de un médico de confianza. Fue entonces cuando el escándalo explotó. Los documentos de Halil habían sido confundidos con los de otro paciente que, efectivamente, padecía cáncer. La confusión fue producto de un error administrativo garrafal. Dos pacientes con nombres similares habían sido ingresados casi al mismo tiempo y sus resultados se mezclaron. Halil no tenía cáncer. De hecho, según los nuevos análisis, su condición era una infección tratable que había causado los síntomas alarmantes. Sentí un alivio indescriptible, pero también mucha rabia. ¿Cómo es posible que un error tan grave ocurra en un hospital de esta categoría?, declaró Halil en una breve entrevista exclusiva desde su habitación. La noticia de que Halil İbrahim Ceylan no tenía cáncer se difundió rápidamente, pero el alivio se vio acompañado por una ola de indignación. Las redes sociales se inundaron con mensajes de apoyo, pero también con fuertes críticas hacia el hospital. Los hashtags #justicia para Halil y #error médico comenzaron a ser tendencia, no solo en Turquía, sino también en comunidades de fans internacionales. Por su parte, Esla Turkoglu no se quedó de brazos cruzados. En una rueda de prensa improvisada frente al hospital, declaró con firmeza: "Esto no puede quedar así. Si esto le pasó a Halil, ¿cuántas personas más estarán enfrentando diagnósticos equivocados sin saberlo? Este no es solo un caso aislado, es una llamada de atención al sistema de salud". Sus palabras resonaron profundamente en la opinión pública. Médicos, periodistas y expertos en ética comenzaron a debatir en programas de televisión y columnas de opinión. El caso se convirtió en un símbolo de la necesidad urgente de revisar los protocolos hospitalarios y mejorar los controles administrativos. Mientras tanto, Halil comenzó su recuperación física con buen ánimo, pero emocionalmente aún estaba procesando lo ocurrido. Durante esos días creí que iba a morir, confesó en un video publicado en su canal oficial. Vi el miedo en los ojos de mi familia, sentí el peso del adiós en cada palabra. Todo por un error. El actor recibió cientos de cartas y obsequios de admiradores. Algunas mujeres enviaban pañuelos bordados a mano, otros enviaban libros, mensajes grabados y hasta dibujos hechos por niños. Cada gesto ayudaba a Halil a recuperar no solo su salud, sino también su fe en la humanidad. Por otro lado, la relación entre Halil y Esla se fortaleció notablemente.
Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente una relación romántica, la conexión entre ambos se hizo evidente para todos. La forma en la que Esla lo cuidaba, cómo se tomaba su mano mientras caminaban por el pasillo del hospital, o cómo lo miraba durante las entrevistas hablaba más que 1000 palabras. Nos une algo muy profundo, dijo Alil cuando fue preguntado directamente por su relación con Esla. No necesito ponerle nombre, pero sí puedo decir que sin ella, esta historia habría terminado de otra forma. La productora de la serie que ambos protagonizaban emitió un comunicado anunciando que la producción se detendría temporalmente para que Alil pudiera concentrarse en su recuperación. Sin embargo, los rumores sobre un posible nuevo proyecto protagonizado por ambos actores comenzaron a circular. Algunos medios hablan de una miniserie inspirada libremente en lo ocurrido, otros mencionan un documental. Mientras tanto, el hospital involucrado enfrenta una investigación oficial. El director médico fue suspendido temporalmente y el Ministerio de Salud anunció auditorías internas en otros centros del país. Varios pacientes salieron a contar sus propias historias de negligencia, lo que provocó un efecto dominó. Esla, siempre en el centro de la atención mediática, fue invitada a participar en un foro sobre seguridad hospitalaria y responsabilidad médica. Si podemos usar nuestra voz para mejorar las cosas, lo haremos, dijo durante el evento. Su compromiso fue aplaudido por médicos y activistas por igual. Alil, por su parte, se convirtió sin querer en una especie de símbolo de esperanza. Su testimonio fue compartido en universidades de medicina y congresos médicos como ejemplo del impacto humano detrás de los errores administrativos. Quiero que mi historia sirva para evitar que alguien más pase por esto, dijo con serenidad en una entrevista televisiva. Semanas después, Alil fue dado de alta. A su salida del hospital, lo esperaban cientos de fans con pancartas, flores y lágrimas en los ojos. Acompañado de Esla, agradeció el cariño recibido y prometió volver a las pantallas muy pronto. Y como en toda buena historia turca, donde el drama, la emoción y el amor se entrelazan, esta historia no ha terminado. Solo ha cambiado de capítulo. Alil y Esla ahora están más unidos que nunca, no solo por los escenarios que comparten, sino por un vínculo forjado en la adversidad. Las cámaras se apagan, los focos se atenúan, pero la historia de Alil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu continúa escribiéndose, no en los guiones, sino en la vida real. ¿Y tú, qué opinas sobre esta impactante historia? Deja tu comentario abajo, queremos leerte. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún detalle de nuestros próximos videos. Hasta la próxima, queridos seguidores.